Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Vamos a sumergirnos en un tema que seguro les resulta familiar, la transformación de X. Antes conocido como Twitter. Exacto, antes era Twitter, ahora es X, bajo el mando de Elon Musk. Ajá. Todos vimos los titulares, las controversias, pero hoy vamos a ir más allá. Claro. Queremos entender las implicaciones profundas de lo que está ocurriendo en esta plataforma que se convirtió en un actor central del debate público. Sí, la pregunta que nos guía en esta inversión es, ¿hasta qué punto la gestión de Musk ha convertido a X en un megáfono para la ultraderecha? Interesante. Para responderla vamos a analizar artículos de investigación, opiniones de expertos y testimonios de usuarios, Wow. intentando armar un rompecabezas complejo que va mucho más allá de los 281 caracteres. Un rompecabezas con muchas piezas. Muchas piezas. Y algunas de esas piezas son realmente sorprendentes. Sorprendentes. Sí. Desde la promoción directa de figuras de la ultraderecha por parte de Musk, En serio. hasta un posible vínculo con una filosofía un tanto inquietante llamada long-termismo. Long-termismo, nunca escuché hablar de eso. Ya vamos a profundizar en eso. Y no olvidemos la respuesta un tanto ambigua de la Unión Europea, que se debate entre la defensa de la libertad de expresión y la necesidad de regular contenidos peligrosos. Veo. Veremos cómo los políticos pueden ser una pieza clave para el futuro de X. Increíble cómo una sola plataforma puede generar tantas preguntas. Sin duda. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cuál fue el punto de partida de esta transformación? Bueno, el punto de partida, por supuesto, es la adquisición de Twitter por parte de Musk en octubre de 2022. En ese momento, él se presentó como un absolutista de la libertad de expresión, ¿recuerdan? Sí, recuerdo sus primeras declaraciones, prometía convertir Twitter en una especie de ágora digital sin límites para la expresión. Exacto. Pero la realidad es que las cosas se fueron complejizando rápidamente. Rápidamente. Sí, uno de los primeros cambios fue la modificación de la API de la plataforma. La API. Sí, básicamente es el conjunto de reglas que permiten a los investigadores analizar los datos de Twitter. Entiendo. Esta modificación dificultó el seguimiento de la desinformación y el discurso de odio. Es decir, que desde el principio se puso un manto de opacidad sobre lo que realmente está ocurriendo en la plataforma. Se podría decir que sí, ¿Y qué hay del uso que le da el propio Musk a X? Porque él es un usuario bastante activo, ¿no? muy activo. Y digamos que no siempre ha sido un ejemplo de moderación y buen comportamiento, ¿no? ¿no? No han utilizado X para autopromocionarse, para atacar a sus críticos, incluso para burlarse de personas que piensan diferente. Ya veo. De hecho, recuerdo que Ernesto Hinojosa, un usuario muy popular en España, lo describió como un niño malcriado con muchísimo dinero al hablar de la verdadera personalidad que Musk ha mostrado en X. Un niño malcriado con muchísimo dinero. Fuerte declaración, ¿sí? Y esa falta de moderación personal también se refleja en la forma en que gestiona la plataforma Musk utiliza a X para amplificar las voces de la ultraderecha y lo hace de forma bastante explícita. ¿De qué manera lo hace? ¿Con qué herramientas cuenta para amplificar esos mensajes? Una de las tácticas que utiliza son los dos signos de exclamación, para destacar mensajes de cuentas con contenido anti-inmigración, xenófobo, racista, incluso abiertamente neonazi. Sí, dos signos de exclamación. Figuras como Tommy Robinson, antiguo líder de la Liga de Defensa Inglesa, o Rubén Pulido en España, son algunos de los que se han visto beneficiados por esta estrategia. O sea que no se trata solo de permitir que esos mensajes existan en la plataforma, sino de darles una visibilidad mucho mayor. Exactamente. Y esto tiene dos consecuencias principales. Por un lado, genera una expansión del discurso de odio de las noticias falsas de los bulos. Imaginemos, por ejemplo, que alguien publica un mensaje falso sobre un grupo de inmigrantes. Ajá. Y Musk lo retuitea con sus dos signos de exclamación. Ese mensaje va a llegar a millones de personas y puede generar un clima de odio y violencia en el mundo real. Es como si le estuviera dando un megáfono a quienes propagan el odio y la discriminación. Exactamente. Y por otro lado está la promoción directa que hace Musk de cuentas específicas, cuentas que difunden mensajes de odio, de xenofobia, de misoginia. El simple hecho de que interactúe con ellas, aunque sea con un ad, les da una visibilidad enorme y las convierte en referentes para miles de personas. El analista Jonathan Friedland lo describió como la figura más importante de la extrema derecha mundial Wow. por tener en sus manos el megáfono más grande del mundo. Una afirmación muy fuerte, pero si pensamos en el alcance de X y en la forma en que Musk la utiliza, no parece tan exagerada. Y recordemos que también ha rehabilitado cuentas que habían sido suspendidas por incitar al odio, como la de Donald Trump, Milo Yiannopoulos o Andrew Tate. Exacto. Es como si hubiera abierto las puertas de la plataforma a quienes propagan el odio y la discriminación, dándoles un espacio para difundir sus mensajes sin ningún tipo de control.
Trish Martin, una periodista que trabajó en Twitter, lo describió en su artículo Despedida como un goteo constante de racismo, casual intolerancia, polémicas de mala fe, desinformación, conspiraciones y tonterías. Un panorama bastante desolador. Pero más allá de su postura anti-woke, que ya es bastante polémica, ¿hay alguna ideología más profunda que explique las acciones de Musk? ¿Qué hay detrás de esa fachada de empresario innovador? Esa es una pregunta interesante. Y para responderla tenemos que hablar del long-termismo. A ver, explícame eso del long-termismo porque me suena a ciencia ficción. Bueno, no estás tan lejos. El long-termismo, según lo describe el filósofo Emile P. Torres, es una filosofía que prioriza el bienestar de hipotéticas entidades digitales del futuro por encima de las poblaciones humanas actuales. Suena un poco de locura, ¿no? Para algunos, sin duda. Pero lo interesante es que muchas acciones de Musk, como su obsesión con colonizar Marte o el desarrollo de la inteligencia artificial, encajan perfectamente dentro de esta filosofía. O sea que detrás de la fachada de empresario innovador se esconde una visión un tanto distópica. ¿Eso es lo que estás diciendo? Podría decirse que sí. Y es que, como dice Torres, las acciones de Musk tienen mucho menos sentido fuera del marco del long-termismo. Entiendo. Entonces, si Musk está impulsando esta agenda, ¿cómo ha reaccionado el establishment, los gobiernos de las instituciones? ¿Han intentado ponerle algún límite? La verdad es que la respuesta ha sido bastante tibia. A pesar de las críticas de figuras como Bruce Daisley o Marietje Schaik, Ajá. que han alertado sobre los peligros de la deriva de X, la Unión Europea ha sido la que ha mostrado un poco más de iniciativa, aunque todavía de forma bastante cautelosa. ¿Y qué han hecho concretamente? ¿Qué medidas han tomado para intentar controlar la situación? Bueno, por un lado está la Ley de Servicios Digitales, que podría utilizarse para obligar a X a moderar su contenido. Esta ley establece una serie de requisitos para las plataformas digitales, ¿Entiendo? como la obligación de eliminar contenido ilegal de forma rápida y eficaz, y la de ser más transparentes en sus algoritmos de recomendación. ¿Y se ha aplicado esta ley a X? ¿Ha habido algún tipo de sanción o advertencia? De hecho, Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, le envió una carta a Musk advirtiéndole sobre la necesidad de cumplir con la normativa. Pero la respuesta de Musk fue, digamos, poco diplomática. ¿Qué hizo? Ignoró la carta. Le respondió con un insulto. Básicamente se burló de Breton con un meme. Un meme. Sí, una respuesta bastante infantil y respetuosa que muestra el poco caso que le hace a las autoridades europeas. Es increíble cómo Musk se maneja con total impunidad como si estuviera por encima de la ley. ¿Y ha habido alguna otra reacción por parte de algún gobierno? ¿Algún país ha tomado medidas más contundentes? En Brasil, el juez Alexandre de Moraes suspendió X en el país por negarse a bloquear cuentas vinculadas a la extrema derecha. Wow. Fue una medida drástica, pero que muestra que algunos gobiernos están dispuestos a tomar medidas más contundentes para frenar la expansión del odio y la desinformación en las redes sociales. Una medida que sin duda generó un gran debate. ¿Crees que algo así podría pasar en la Unión Europea? Es difícil de decir. Por ahora la UI parece más inclinada a la negociación que a la confrontación directa, pero la paciencia tiene un límite. Claro. Y si X continúa violando la ley, es posible que veamos medidas más drásticas en el futuro. Un escenario que sin duda generaría mucha polémica. Pero más allá de las cuestiones políticas y legales, ¿cómo está afectando todo esto al negocio de X? Porque al fin y al cabo es una empresa que necesita generar ingresos para sobrevivir. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque la situación financiera de la plataforma es bastante delicada, a pesar de que Musk es una de las personas más ricas del mundo. En serio. A pesar de su fortuna personal, X está en problemas. ¿Cómo es posible? Desde la compra de Twitter, el valor de la compañía se ha desplomado a la mitad. Las grandes marcas le han dado la espalda. La publicidad se ha desplomado. Los ingresos se están evaporando. ¿Y por qué las marcas le están dando la espalda? No les interesa llegar a una audiencia tan grande como la de X. El problema es que asociarse con una plataforma que promueve el odio y la desinformación es un suicidio para cualquier marca. Ninguna empresa quiere que su logo aparezca junto a un mensaje racista o xenófobo, porque eso daña su imagen y ahuyenta a sus clientes. De hecho, un agente de publicidad lo describió de forma muy gráfica. Los grandes vendedores se han ido al sistema de verificación, es un desastre. La mitad de tus seguidores ahora son bots. La gente más interesante se ha mudado a otro lugar. La gente que todavía está allí publica menos y tu cronología es solo un flujo interminable de miserias. ¿Cómo se puede defender la publicidad en una plataforma como esa? Tiene sentido. Sí. Pero si X está perdiendo dinero, ¿cuál es el objetivo de Musk? ¿Por qué insiste en mantenerla a flote si no le genera ganancias? Esa es la gran pregunta. Algunos analistas como Marta G. Franco argumentan que su objetivo no es el beneficio económico, sino la influencia política. Como una especie de magnate de los medios que busca moldear la opinión pública a su antojo. Exactamente. Y esto no sería algo nuevo.
A lo largo de la historia ha habido muchos casos de individuos adinerados que han utilizado medios de comunicación para obtener poder político. Entiendo. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los usuarios? ¿Están abandonando X en masa? ¿O siguen enganchados a la plataforma a pesar de todo? Hay una migración lenta pero constante hacia plataformas alternativas como Mastodon, Bluesky o Threads. ¿Y cuáles son las motivaciones de quienes deciden irse? ¿Qué los empuja a abandonar la plataforma que durante tanto tiempo fue su hogar digital? Muchos como Ernesto Hinojosa lo hacen por una cuestión de principios. No quieren formar parte de una plataforma que se ha convertido en un hervidero de odio y desinformación. Prefieren buscar espacios más sanos, donde el debate público se basa en el respeto y la tolerancia. ¿Y qué hay de los que se quedan? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué los mantiene atados a X a pesar de todo lo que está ocurriendo? Algunos sienten la presión de permanecer en la conversación. Temen perder visibilidad y quedar fuera del debate público si abandonan X. Para muchos periodistas políticos activistas, X sigue siendo un espacio importante para difundir sus ideas y conectar con su audiencia. Es una decisión difícil. Por un lado, está el deseo de no contribuir a la expansión del odio y la desinformación. Y por otro, la necesidad de mantenerse conectado con el mundo, de seguir formando parte del debate público. Exactamente. Y esa tensión es una de las claves para entender el futuro de X. Un futuro que, como hemos visto, está plagado de incertidumbres. Sin duda. Y para comprender mejor esas incertidumbres en la próxima parte de nuestra inmersión, vamos a analizar más en profundidad las plataformas alternativas a X y las posibles consecuencias de la transformación de esa plataforma, tanto a nivel individual como social. Los esperamos en la segunda parte de esta apasionante inmersión. Retomamos nuestra inmersión en la transformación de X antes Twitter. En la primera parte analizamos cómo la gestión de Musk ha afectado a la plataforma promoviendo la ultraderecha y generando un clima de odio y desinformación. Ahora la pregunta es, ¿podrá X sobrevivir a largo plazo con esta estrategia? ¿Podrá una plataforma mantenerse a flote perdiendo anunciantes, usuarios y credibilidad? Esa es la gran incógnita. Vimos que el valor de la compañía se desplomó, que las marcas están huyendo y que los usuarios, aunque lentamente, están buscando alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? ¿Qué ofrecen que X no ofrece? Hay varias plataformas que están ganando terreno, cada una con sus propias características. Mastodon, por ejemplo, es una red social descentralizada. Esto significa que no está controlada por una sola empresa, sino por una federación de servidores independientes. Es como una galaxia de pequeñas comunidades interconectadas en lugar de un planeta centralizado. Suena interesante, pero ¿qué ventajas ofrece una red descentralizada? ¿Por qué alguien elegiría Mastodon en lugar de X? En teoría, una red descentralizada es más resistente a la censura y al control. No hay un solo dueño que pueda imponer sus reglas o manipular el algoritmo. Además, los usuarios tienen más control sobre su propia experiencia. Pueden elegir a qué servidores unirse, qué tipo de contenido ver. Es como tener tu propia plaza pública digital donde puedes decidir quién participa y qué se discute. Entiendo, es una propuesta muy diferente a la de Excitey. Hablando de propuestas diferentes, ¿qué nos puedes contar de Bluesky? Esa plataforma también está dando mucho que hablar. Bluesky también apuesta por la descentralización, pero su enfoque es un poco diferente. Se basa en un protocolo abierto llamado ATI Protocol, que permite a los desarrolladores crear sus propias aplicaciones y servicios interoperables. Es como un Lego digital donde cada pieza puede conectarse con otras para crear algo nuevo. O sea que es como un ecosistema de redes sociales interconectadas, una especie de Internet dentro del Internet. No, exactamente. Y esto ofrece a los usuarios una libertad aún mayor para elegir las herramientas y funcionalidades que mejor se adapten a sus necesidades. Pueden crear sus propias comunidades, sus propias reglas, sus propios algoritmos. Es un espacio para la experimentación y la innovación social donde el usuario tiene el control. Fascinante. Y por último tenemos a Threads, la plataforma creada por Meta. ¿Qué es la diferencia de Mastodon y Bluesky? Threads, a diferencia de las otras dos, no es descentralizada. Está controlada por Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram. Pero su principal atractivo es su integración con Instagram. Los usuarios pueden acceder a Threads con su cuenta Instagram y compartir contenido entre ambas plataformas. Claro, Meta está aprovechando la enorme base de usuarios de Instagram para impulsar su nueva plataforma. ¿Es una estrategia inteligente sin duda? Sí, y parece que está funcionando. Threads ha experimentado un crecimiento rápido desde su lanzamiento. Muchos usuarios de Instagram se sienten atraídos por la posibilidad de tener un espacio más enfocado en el texto donde pueden compartir sus pensamientos e ideas de forma más extensa. Entonces tenemos estas tres alternativas, Mastodon, Bluesky y Threads, cada una con sus propias características y ventajas. Pero ¿qué factores podrían determinar el futuro de X? ¿Qué podría inclinar la balanza a favor de su supervivencia o su declive? Hay varios factores en juego. Por un lado está la cuestión financiera. Si Musk no logra revertir la situación y X continúa perdiendo dinero, su viabilidad a largo plazo estará en serio peligro. Incluso alguien tan rico como Musk no puede sostener una empresa que pierde dinero indefinidamente.
Claro, el dinero es el combustible que hace funcionar cualquier empresa. Y si X se queda sin combustible tarde o temprano, se estrellará. Exactamente. Pero hay otros factores que también podrían ser determinantes. Por ejemplo, la respuesta de los políticos y las figuras públicas. ¿A qué te refieres? ¿Cómo podrían los políticos influir en el destino de X? Si los políticos y las figuras públicas deciden abandonar X en masa, la plataforma perdería gran parte de su relevancia como espacio de debate público. Sería una señal de que la plataforma ya no es un lugar confiable para informarse o participar en la conversación política. Es como si los políticos estuvieran diciendo, esta casa está en llamas, vámonos a otro lado. Exactamente. Y si los líderes se van, sus seguidores podrían hacer lo mismo. Sería un efecto dominó que podría vaciar la plataforma y convertirla en un pueblo fantasma. Y recordemos que Marta Franco, la analista que mencionamos antes, sugiere que el declive de X podría estar ligado a la intensidad con la que Musk respalda la campaña de Trump. Si Musk se excede, los demócratas podrían abandonar la plataforma, generando una fractura aún mayor en el ya polarizado panorama político estadounidense. Es una posibilidad. Y si eso sucediera, la polarización política que ya es evidente en X se agudizaría aún más. La plataforma se convertiría en una trinchera ideológica donde cada bando se atrinchera y dispara sus mensajes sin escuchar al otro. Y no olvidemos que las elecciones presidenciales de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. El 2024 podría ser un punto de inflexión para X. Cierto. Si la plataforma se convierte en un campo de batalla para la desinformación y la propaganda política, su reputación podría verse aún más dañada. Los usuarios podrían perder la confianza en la plataforma como fuente de información y buscar alternativas más confiables. Y eso podría ahuyentar a más usuarios y anunciantes, acelerando la caída de X. Sin duda, el futuro de X es incierto, pero está claro que hay muchos factores en juego. La cuestión financiera, la respuesta de los políticos, las elecciones de 2024, la competencia de otras plataformas. Todos estos elementos se combinan para crear un panorama complejo y volátil. Y por si fuera poco, recordemos que Musk no es precisamente conocido por su estabilidad y sus decisiones racionales. Su imprevisibilidad es otro elemento que añade incertidumbre al panorama. Es cierto, Musk es un personaje impredecible, capaz de tomar decisiones que desafían la lógica y el sentido común. Nadie sabe qué se le ocurrirá mañana, qué nueva regla impondrá, qué cuenta bloqueará, qué mensaje amplificará. Esa incertidumbre constante es un factor de riesgo para la plataforma. Los usuarios y los anunciantes necesitan un mínimo de estabilidad y previsibilidad para confiar en una plataforma, y Musk no parece estar dispuesto a ofrecerles eso. En fin, un panorama bastante complejo como vemos. El futuro de X es una incógnita, pero una cosa está clara. El modelo de las redes sociales está cambiando. La gente está buscando alternativas a las plataformas centralizadas controladas por un solo dueño. Buscan espacios más democráticos, más transparentes, más respetuosos, y ese cambio de paradigma podría ser la sentencia de muerte para X. Es posible. O tal vez X se adapte a los nuevos tiempos de evolución y se transforme. Tal vez Musk recapacite y decida corregir el rumbo. O tal vez surja un nuevo líder, una nueva visión que retome el espíritu original de Twitter y lo lleve a un nuevo nivel. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, la pregunta que nos queda es, ¿qué pasará si X finalmente colapsa? ¿Qué ocupará su lugar? ¿Surgirá una nueva plataforma dominante? ¿O veremos un panorama más fragmentado con múltiples redes sociales compitiendo entre sí? Esa es la gran incógnita. Y quizás la pregunta más importante es si estas nuevas plataformas serán capaces de aprender de los errores de X y evitar caer en las mismas trampas. ¿Serán capaces de gestionar la desinformación, el odio y la polarización de forma más efectiva? Esa es la esperanza. Pero por ahora solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que el futuro de las redes sociales está en juego y que la forma en que nos comunicamos, nos informamos y nos relacionamos en el mundo digital está en constante evolución. Y en la tercera parte de nuestra inmersión analizaremos las posibles consecuencias de esta transformación. Tanto a nivel individual como social, exploraremos el impacto que las redes sociales tienen en nuestras vidas y en nuestras sociedades. Los esperamos en la última parte de esta apasionante inmersión, donde intentaremos comprender el complejo rompecabezas de las redes sociales y su impacto en el futuro de la humanidad. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de X, ahora para explorar las posibles consecuencias de su transformación. En las partes anteriores vimos cómo la gestión de Musk ha generado un espacio donde la desinformación y el odio campan a sus anchas, mientras las alternativas intentan abrirse paso. Pero más allá del futuro de la plataforma en sí, ¿qué impacto tiene todo esto en nosotros? ¿Cómo influye X en la forma en que nos informamos, nos relacionamos y percibimos el mundo? Es una pregunta fundamental, porque al final lo que ocurre en el mundo digital tiene un impacto directo en el mundo real. Y X, con su alcance global y su capacidad para amplificar ciertos mensajes, tiene un poder enorme para moldear la opinión pública. Exacto. Y ese poder puede utilizarse para bien o para mal. En el caso de X hemos visto cómo se ha utilizado para promover agendas políticas, para atacar a opositores, para generar miedo y división.
Y eso tiene consecuencias directas en la forma en que las personas informan y toman decisiones. Piensa, por ejemplo, en las elecciones. Si alguien se informa exclusivamente a través de X y solo ve mensajes que confirman sus prejuicios y creencias, es muy probable que vote en base a esa información sesgada, sin tener en cuenta otras perspectivas, sin contrastar la información, sin un mínimo de pensamiento crítico. Es como si viviéramos en burbujas informativas donde solo vemos lo que queremos ver. Y esas burbujas se están volviendo cada vez más impermeables gracias a algoritmos que nos muestran solo el contenido que creemos que nos gusta. Y eso tiene un impacto directo en la democracia, porque una democracia sana necesita ciudadanos informados capaces de discernir entre la verdad y la mentira, de contrastar diferentes puntos de vista. Y X en su estado actual no está contribuyendo a esa formación ciudadana. Más bien al contrario, está fomentando la polarización, la desconfianza y el odio. Y no olvidemos el impacto en la salud mental. Estar expuesto constantemente a contenido tóxico, a mensajes de odio, a noticias falsas, genera estrés, ansiedad e incluso depresión. Es como si nos estuviéramos alimentando de comida basura informativa, y eso a la larga nos enferma. Pero más allá del impacto individual, ¿qué consecuencias tiene la transformación de X a nivel social? ¿Cómo afecta a la cohesión social, al debate público, a la convivencia en nuestras sociedades? Bueno, como ya hemos mencionado, una de las consecuencias más preocupantes es la polarización social X. Se ha convertido en un campo de batalla ideológico, donde cada bando se atrinchera y dispara sus mensajes sin escuchar al otro. Y eso genera un clima de crispación, de desconfianza, de odio que se traslada al mundo real y dificulta la convivencia. Es como si estuviéramos perdiendo la capacidad de dialogar, de empatizar, de entender al que piensa diferente. Y eso es muy peligroso para cualquier sociedad. Además, X está contribuyendo a la erosión de la confianza en las instituciones. Los medios de comunicación tradicionales, los gobiernos, los expertos son constantemente atacados y desacreditados en la plataforma. Y eso genera un clima de desconfianza generalizada que dificulta la gobernabilidad y la resolución de los problemas que enfrentamos como sociedad. Es como si estuviéramos viviendo en una era de la posverdad, donde los hechos ya no importan, solo las emociones, las creencias, los prejuicios. Y en ese contexto, X se convierte en un arma muy poderosa para manipular a la opinión pública, para difundir propaganda, para sembrar el caos y la división. Un panorama bastante desalentador, la verdad. Pero ante este escenario, ¿qué podemos hacer? Estamos condenados a vivir en un mundo digital dominado por el odio y la desinformación. ¿O hay alguna forma de revertir esta tendencia? No creo que estamos condenados, pero la situación es ciertamente preocupante. Y para revertirla necesitamos un esfuerzo conjunto de gobiernos, empresas y ciudadanos. ¿Qué medidas concretas se podrían tomar? ¿Qué pueden hacer los gobiernos para regular las plataformas digitales sin caer en la censura? ¿Qué pueden hacer las empresas para combatir la desinformación y el odio en sus plataformas? ¿Y qué podemos hacer nosotros como individuos para protegernos de la manipulación y contribuir a un debate público más sano? Los gobiernos tienen un papel fundamental en la regulación de las plataformas digitales. Necesitamos leyes que protejan a los ciudadanos de la desinformación y el odio, pero que al mismo tiempo garanticen la libertad de expresión. Es un equilibrio difícil de encontrar, pero es necesario. Es decir, que no se trata de censurar ideas, sino de establecer límites a la propagación de contenido que pueda causar daño real, como la incitación a la violencia o la discriminación. Exactamente. Y las empresas también tienen una responsabilidad. Deben invertir en tecnología para detectar y eliminar contenido dañino. Deben ser más transparentes en sus algoritmos y en la forma en que moderan el contenido. Y deben colaborar con los gobiernos y con la sociedad civil para encontrar soluciones conjuntas a este problema. Es decir, que no pueden escudarse en la libertad de expresión para permitir que sus plataformas se conviertan en cloacas de odio y desinformación. Tienen que asumir su parte de responsabilidad en la construcción de un espacio digital más sano y democrático. Y nosotros como individuos también podemos hacer mucho. Lo primero es ser conscientes del problema. Entender cómo funcionan las redes sociales, cómo nos manipulan, cómo nos influyen, es el primer paso para protegernos. Es decir, que tenemos que desarrollar un pensamiento crítico, cuestionar la información que consumimos, contrastar diferentes fuentes, no creernos todo lo que vemos en Internet. Exacto. Y también tenemos que ser responsables con nuestro propio uso de las redes sociales. No difundir información falsa, no participar en campañas de odio, no alimentar la polarización, utilizar las redes sociales para construir, no para destruir. Es decir, que tenemos que recuperar el sentido de comunidad, de diálogo, de respeto que se ha perdido en el mundo digital. Y eso no será fácil, porque las fuerzas que están detrás de la desinformación y el odio son poderosas y tienen muchos recursos a su disposición. Pero creo que la batalla no está perdida. Si somos conscientes del problema, si trabajamos juntos, si no nos dejamos manipular, podemos construir un futuro digital más justo, más libre, más humano. Esa es la esperanza. Y en última instancia, el futuro de nuestras sociedades depende de ello. Bueno, con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la transformación de Exis.
Un viaje que nos ha llevado a explorar las profundidades de las redes sociales y su impacto en nuestras vidas y en nuestras sociedades. Un viaje que nos deja con muchas preguntas, pero también con la certeza de que el futuro del mundo digital está en nuestras manos. Esperamos que esta inversión les haya brindado herramientas para comprender mejor este complejo fenómeno y para participar de forma más consciente en el debate público. Y para finalizar, les dejamos una pregunta para la reflexión. ¿Creen que las plataformas digitales pueden ser un motor para el progreso social o son una amenaza para la democracia? Los invitamos a seguir explorando este tema y a compartir sus propias conclusiones. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.